Summa Teológica, parte segunda Resae, cuestión 51. Las partes potenciales de la prudencia. Corresponde a continuación tratar el tema de las partes potenciales de la prudencia. Sobre ello se formulan 4 preguntas. La eubulia. ¿Es virtud? ¿Es virtud especial distinta de la prudencia? La sinesis. ¿Es virtud especial? La gnome. ¿Es virtud especial? Artículo 1. ¿Es virtud la eubulia? Lat. Objeciones por las que parece que la eubulia no es virtud. 1. Como afirma San Agustín en el libro de Lip, y nadie hace mal uso de la virtud, pero hay quien hace mal uso de la eubulia, cuya función es aconsejar bien, porque o urde planes astutos para engañar, o también porque emplea malos medios para conseguir fines buenos, como el que roba para dar limosna. En consecuencia, la eubulia no es virtud. La virtud es cierta perfección, como dice el filósofo en Sétima Office. La eubulia, en cambio, tiene por objeto el consejo, que implica duda e investigación, cosas imperfectas. Luego la eubulia no es virtud. 3. Las virtudes tienen conexión entre sí, como queda expuesto. 1.2q, 60 Ahora bien, la eubulia no tiene conexión con las demás virtudes, ya que hay muchos pecadores que aconsejan bien y muchos justos tardos en aconsejar. Por lo tanto, la eubulia no es virtud. Contra esto está el hecho de que, como dice el filósofo en This Ethic, la eubulia es la rectitud en el consejo, mas la recta razón causa esencialmente la virtud. Luego la eubulia es virtud. Respondo, como queda expuesto, que 4. Es propio de la virtud humana hacer bueno el acto del hombre. Ahora bien, entre los demás actos, lo propio del hombre es aconsejar, porque eso entraña deliberación sobre lo que se ha de hacer, y en ello consiste la vida humana, puesto que la vida especulativa está por encima del hombre, como leemos en Ace Ethic. La eubulia, por su parte, implica rectitud en el consejo, ya que esta palabra procede del griego eu, bien, y bulé, consejo, es decir, buen consejo, o, más bien, que aconseja bien. Resulta pues evidente que la eubulia es virtud humana. A las objeciones 1. En el buen consejo hay fallos, o porque se busca un fin malo al aconsejar, o porque se emplean medios malos para llegar a un fin bueno, lo mismo que ocurre en el orden especulativo, en el que se llama malo un raciocinio por ser mala la conclusión, o porque, aun siendo buena, está deducida de premisas falsas, usando un medio no adecuado. Por eso una y otra forma de consejo se oponen a la eubulia, como afirma el filósofo en Sissy Ethic. Aunque la virtud es esencialmente perfección, no se sigue que todo lo que es materia de virtud implique perfección. En efecto, es menester que todo lo humano sea perfeccionado por la virtud, no sólo en los actos del entendimiento sobre los cuales versa el consejo, sino también en los de las pasiones del apetito sensitivo, que son más imperfectos aún. Cabe también responder que la virtud es perfección proporcionada a la naturaleza del hombre, que no puede conocer con certeza y por simple intuición la verdad de las cosas, y menos aún tratándose de las acciones, que son contingentes. La eubulia no se da en ningún pecador en cuanto tal, ya que todo pecado es opuesto al buen consejo. En efecto, para aconsejar bien se requiere no sólo averiguar y descubrir los medios aptos para lograr el fin, sino también otras circunstancias, es decir, el tiempo conveniente, de tal modo que no sea ni demasiado lento ni demasiado rápido en los consejos, el modo de aconsejar, es decir, firmeza en el consejo, y otras circunstancias que no tienen en cuenta quién comete pecado. El hombre virtuoso, en cambio, es buen consejero en lo que respecta al fin de la virtud, aunque no lo sea en los asuntos y materias particulares. Por ejemplo, en temas domésticos, operaciones militares y en cosas semejantes. Artículo 2. ¿Es la eubulia virtud distinta de la prudencia? Lat objeciones por las que parece que la eubulia no es virtud distinta de la prudencia. 1. Según el filósofo en V. Ethic, lo propio del prudente parece ser aconsejar bien, pero esto, según hemos dicho, A1,
corresponde a la eubulia. Luego la eubulia no se distingue de la prudencia. 2. Los actos humanos a los que se ordenan las virtudes se especifican ante todo por el fin, como ya hemos expuesto, 1.2q, 1.3q. Yo 6. Ahora bien, la eubulia y la prudencia, según el filósofo en Sexy Ethic, se ordenan al mismo fin, que no es un fin particular, sino el fin común a toda la vida humana. Luego la eubulia no es virtud distinta de la prudencia. 3. En el plano especulativo, pertenecen a la misma ciencia investigar y determinar. Luego, por la misma razón, en el plano operable esa doble función corresponderá también a la misma virtud. Ahora bien, a la eubulia corresponde investigar, a la prudencia, en cambio, determinar. En consecuencia, la eubulia no es virtud distinta de la prudencia. Contra esto, está el hecho de que la prudencia es preceptiva, como vemos en Viethic, pero no la eubulia. Sigúese, por lo tanto, que la eubulia es virtud distinta de la prudencia. Respondo, como ya hemos expuesto, QT 46.4, 1-2Q, 55, 2 y 3, la virtud se ordena propiamente al acto, haciéndolo bueno, es, por lo mismo, necesario que donde hay diferencia de actos, la haya también de virtudes, sobre todo cuando la modalidad de bien no es idéntica en los actos, ya que si fuera idéntica, pertenecerían todos a la misma virtud, como la bondad del deseo y del gozo, por depender del mismo principio, pertenecen a la misma virtud de la caridad. Ahora bien, los actos de la razón ordenados a la operación son distintos, y es distinta también la razón de bondad. En efecto, uno induce al hombre a aconsejar bien, otro a juzgar bien, y un tercero a imperar bien. Y la prueba de ello la tenemos en el hecho de que estas perfecciones se dan a veces separadas entre sí. De ahí que debe ser distinta la virtud de la eubulia, que induce al hombre a aconsejar bien, y la de la prudencia, que le hace imperar rectamente. Y así como el consejo se ordena principalmente al imperio, la eubulia se ordena a la prudencia como a virtud principal, sin la cual ni ella misma sería virtud, como tampoco hay virtudes morales sin prudencia, ni las demás virtudes se dan sin la caridad. A las objeciones, 1. Aconsejar corresponde a la prudencia como virtud imperante, a la eubulia como ejecutora. 2. Todos los actos se ordenan al mismo fin último, que es el buen vivir total, pero por grados. En primer lugar, el consejo. A este le sigue el juicio. El último es el mandato. Este se halla más próximo al fin último. Los otros, en cambio, se refieren a él remotamente. Estos, a su vez, tienen unos fines próximos, como son el del consejo, la indagación sobre lo que debe hacerse, el del juicio, la certeza. De ello no se sigue, sin embargo, que la eubulia y la prudencia no sean virtudes distintas, sino sólo el hecho de que la eubulia se ordena a la prudencia, como la virtud secundaria se ordena a la principal. 3. También en el orden especulativo es distinta la ciencia racional dialéctica ordenada a la investigación de la verdad y la ciencia demostrativa que señala lo que es verdadero. Artículo 3. Es virtud la cinesis, lat. Objeciones por las que parece que la cinesis no es virtud. 1. Las virtudes no son en nosotros innatas. Según se dice en Segunus Ethic, la cinesis es connatural en algunos, afirma el filósofo en Sixth Ethic. Luego la cinesis no es virtud. 2. La cinesis, como vemos en el mismo lugar, se ordena solo a juzgar. Ahora bien, el juicio se puede dar también en los malos. Y como la virtud se da solamente en los buenos, parece que la cinesis no es virtud. 3. No hay error en el precepto si no lo hay en el juicio, al menos en orden a la acción particular en la que yerran todos los malos. Por lo tanto, si se pone la cinesis como virtud ordenada a juzgar bien, parece innecesaria otra virtud para imperar bien. En consecuencia, resultaría innecesaria la prudencia, y esto es inadmisible. Luego la cinesis no es virtud. Contra esto, está el hecho de que el juicio es más perfecto que el consejo. Ahora bien, la eubulia, cuyo fin es aconsejar, es virtud. Luego con mayor razón lo es la cinesis, cuyo fin es juzgar rectamente,
Respondo. La cinesis entraña un juicio recto, no en el orden especulativo, sino en el plano de las acciones particulares, objeto también de la prudencia. De ahí que, según el sentido del término cinesis, en lengua griega se llama a algunos cineti, esto es, sensatos, o eucineti, o sea, hombres de buen sentido, y por el contrario, a quienes carecen de esa virtud se les llama acineti, o sea, insensatos. Ahora bien, la diferencia de actos que no se reducen a la misma causa debe dar lugar a virtudes también diferentes. Pero es evidente, por otra parte, que la bondad del consejo y la bondad del juicio no se reducen a la misma causa, ya que hay muchos que aconsejan bien y no son sensatos, es decir, no juzgan con acierto. Lo mismo sucede en el orden especulativo. Algunos son aptos para investigar, porque su entendimiento es hábil para discurrir de unas cosas a otras, y esto parece proceder de la disposición de su imaginación, que puede formar fácilmente imágenes diversas. A veces, sin embargo, esos mismos no saben juzgar bien por defecto de su entendimiento, fenómeno que ocurre sobre todo por la mala disposición del sentido común que no juzga bien. De ahí que, además de la eubulia, debe haber otra virtud que juzgue bien, y esa virtud la llamamos cinesis. A las objeciones 1. El juicio recto consiste en que la inteligencia comprenda una cosa como es en sí misma. Esto se da por la recta disposición de la facultad aprehensiva, de la misma forma que un espejo en buenas condiciones reproduce las formas de los cuerpos como son, mientras que, si está en malas condiciones, los reproduce deformados. Pues bien, la buena disposición de la inteligencia para captar las cosas como son proviene radicalmente de la naturaleza, y en cuanto a su perfección, del ejercicio o de la intervención de la gracia. Esto puede acontecer de dos maneras. Primera, directamente o por parte de la misma inteligencia, por ejemplo, que no está imbuida por concepciones depravadas, sino verdaderas y rectas. Esto atañe a la cinesis, en cuanto virtud especial. Segunda, indirectamente, por la buena disposición de la voluntad, de la cual se sigue el juicio recto sobre los bienes deseables. De esta manera, los hábitos de las virtudes morales influyen sobre un juicio recto virtuoso en torno a los fines, mientras que la cinesis se ocupa más de los medios. En los malos puede darse un juicio recto universal, ciertamente, pero en la acción particular su juicio adolece siempre de fallos, como ya hemos dicho. 63a, 1-4. 3. Sucede a veces que una acción bien juzgada es diferida o se ejecuta con negligencia o desordenadamente. De ahí que, después de la virtud que juzga bien, es necesaria otra virtud final principal que impere rectamente, es decir, la prudencia. Artículo 4. Es virtud especial la gnome tunt lat. Objeciones por las que parece que la gnome no es virtud especial. 1. Por la cinesis decimos de uno que juzga bien. Ahora bien, no se puede decir de nadie que juzgue bien si no lo hace en todas las materias. Luego la cinesis abarca todo lo que se debe juzgar. No queda, pues, lugar para otra virtud en torno al recto juicio llamada gnome. El juicio es intermedio entre el consejo y el precepto. Pues bien, hay tan solo una virtud que aconseje rectamente, que es la eubulia, y otra virtud única que impere rectamente, que es la prudencia. En consecuencia, hay tan solo una virtud que juzgue bien, que es la cinesis. Las cosas que suceden raras veces y se apartan de las leyes comunes, parece que son sobre todo las casuales, no sometidas a la razón, como se dice en segundo fis. Ahora bien, las virtudes intelectuales pertenecen a la razón. Por lo tanto, no hay ninguna virtud intelectual que se ocupe de los fenómenos casuales. Contra esto, está el testimonio del filósofo en Vis Ethic, que dice que la gnome es virtud especial. Respondo. Los hábitos cognoscitivos se distinguen por sus principios más o menos elevados. Así, en el orden especulativo, la sabiduría considera unos principios más elevados que la ciencia, y por eso se distingue de ella. Lo mismo debe ocurrir en el orden de la actividad. Ahora bien,
Es evidente que lo que se sustrae al orden de un principio o causa inferior se reduce, a veces, al orden de un principio superior, y así. Los nacimientos monstruosos de los animales se sustraen al orden de la cualidad activa del semen, pero se subordinan al orden de un principio más alto, que es el de los cuerpos celestes, o, en último término, de la providencia divina. De ahí que quien considera la cualidad activa del semen no podría emitir juicio cierto sobre tales monstruos. Podría, sin embargo, juzgarlos por la consideración de la providencia divina, pero a veces se presenta la necesidad de hacer alguna cosa al margen de las reglas comunes de acción, como por ejemplo, de negar el depósito al traidor a la patria, o cosas semejantes. De ahí que es necesario juzgar esas cosas en función de unos principios superiores a las reglas comunes por las que juzga la sinesis. Pues bien, hay una virtud superior que juzga según esos principios superiores, es la virtud llamada Gnome, que entraña cierta perspicacia de juicio a las objeciones 1. La sinesis, en realidad, juzga de todo cuanto sucede conforme a las reglas comunes, pero, como acabamos de ver, hay cosas que se deben juzgar fuera de esas reglas comunes. El juicio debe emitirse en función de los principios propios de cada cosa, y la investigación se hace también en función de esos principios comunes, de ahí que también, en el orden especulativo, la dialéctica que indaga la verdad proceda por los principios comunes, mientras que la ciencia demostrativa, cuya función es juzgar sobre esa verdad, parta de principios propios. Por eso la eubulia, a la que atañe la investigación del consejo, es siempre una, no así la sinesis, cuya misión es juzgar. Ahora bien, el precepto considera en todo únicamente la razón de bien, y por eso mismo la prudencia no es sino una sre. Únicamente a la providencia divina compete juzgar cuanto puede acontecer fuera del curso normal de la naturaleza. Entre los hombres, en cambio, solamente el más perspicaz puede juzgar con su inteligencia muchas de esas cosas. Esta es la función de la virtud Gnome, que entraña cierta agudeza de juicio.